Hola amigas, amigos del guayú, del ganchillo en general. ¿Qué tal? Aquí tejemos una mochila guayú desde cero. Si nunca has tejido una, no pasa nada. Aquí puedes aprender a hacerla. Si apenas estás manejando la aguja de ganchillo, tampoco pasa nada. Estamos todos aprendiendo y aquí aprendemos todos al tiempo y desde cero, paso a paso, vuelta a vuelta. ¿Quieres mirar todos los tutoriales que tienes ahí? Puedes seguirlos y puedes aprender y puedes hacerlas con nosotros. Además, puedes también suscribirte. Suscríbete, no te pierdas ningún tutorial. Lo estamos pasando bien y además estamos tejiendo algo muy bonito, muy práctico, nuestra propia mochila guayú. No te lo pierdas. Bueno, pues estamos en nuestro vídeo 8. Es la vuelta 11, donde aquí vamos a empezar haciendo 4 puntos en beige. Tenemos uno en el marcador, 2, 3 y 4, que lo empezamos, no lo cerramos porque lo vamos a cerrar con verde. Y aquí vamos a hacer un solo punto en verde. Este de aquí. Lo empezamos, pero no lo cerramos, porque volvemos a cambiar al beige. Cada vez que cambiamos, pues la hebra cambia al interior. Por ejemplo, la verde ahora pasa al interior. Ahora vamos a hacer 7 puntos en beige. Aquí. 1, 2, 3, 4, 5. Ay, perdón. Ups. Vamos a ver. Aquí. Eso es. 6 y 7. Cambiamos al verde. Para hacer un solo punto en verde, vamos a ajustar. Aquí. Y vamos a hacer un punto en verde que lo empezamos, pero no lo acabamos porque vamos a cambiar otra vez al beige para hacer 7 puntos. Y aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y se me queda la mitad fuera. Ahí está. Y 7, que no lo cerramos porque vamos a cambiar de nuevo al verde. Ahí está. Y hacemos un punto en verde. Ahora vamos al revés de la primera vuelta. La primera vuelta hacíamos 7 verdes, 1 beige, pues ahora vamos 7 beige, 1 verde. Aquí lo empezamos, no lo cerramos, lo vamos a cerrar de nuevo en beige para volver a hacer nuestros 7 puntos. Ahí está. Y así vamos a continuar, vamos a repetir esa misma secuencia de 7 beige, 1 verde, 7 beige, 1 verde, hasta llegar al final, donde haremos 3 en beige para completar la secuencia con los 4 primeros que hemos hecho en esta vuelta, 3 y 4, 7. Y así se mantiene 7, 1, 7, 1, 7, 1.
Hemos finalizado nuestra vuelta con 2 en beige, un tercero que no cerramos porque lo vamos a cerrar en verde. ¿Y por qué lo cerramos en verde? Bueno, pues porque nuestras dos próximas vueltas, es decir, nuestra vuelta 12 y nuestra vuelta 13, van a ser las dos en verde. Dos vueltas de punto por punto en verde. Mirad qué cosa tan bonita. Mirad cómo va quedando esto. Es que esto está quedando muy bonito. Y es lo que en un principio yo os contaba, que es que esta técnica te engancha porque una vez empiezas a hacer la cenefa, quieres ver el resultado, quieres ver el efecto, entonces quieres hacer una vuelta más. Y cuando acabas con esa vuelta quieres hacer otra más porque quieres ver el efecto de los puntos, del cambio de los colores. Es que está quedando muy bonita, a mí me encanta, qué bonita. Yo espero que también os guste, es que está muy bonita y va a quedar muy bonita. A medida que vayamos avanzando, vais a ver qué efecto va teniendo. Así que no os vayáis, seguid ahí, seguidme los pasos, seguidme las vueltas, que tenemos que seguir adelante con esta magnífica y maravillosa y linda y preciosa mochila. Recordad, 2 vueltas en verde, ¿vale? Nos vemos. Hemos hecho nuestras 2 vueltas en verde, que serían las vueltas 12 y 13. 12 y 13. Y nuestra vuelta 14, que la vamos a hacer toda entera en beige. Toda punto por punto en beige. Bueno, pues hemos hecho nuestra vuelta 14 en beige y hemos comenzado nuestra vuelta 15 repitiendo lo mismo que habíamos hecho en nuestra vuelta 8. En nuestra vuelta 8 habíamos hecho 1 beige, 7 verdes, 1 beige, 7 verdes. Y ahora aquí vamos a repetir exactamente igual, de tal forma que la vuelta 8, que sería esta, la vuelta 9, la vuelta 10 y la vuelta 11 la vamos a repetir exactamente igual. A ver que lo veamos bien. La vuelta 8, 9, 10 y 11 la vamos a repetir en nuestra vuelta 15, que sería esta, 16, 17 y 18. Cuando lleguemos a la vuelta 18, teniendo 7 puntos beige y 1 verde, lo que vamos a hacer es un efecto espejo, es decir, hemos llegado hasta aquí y ahora vamos a repetir para volver a repetir igual pero a la inversa. Eso os lo digo como adelanto para que sepáis lo que vamos a hacer siguiente, pero de momento vamos a hacer nuestra vuelta, vamos a repetir, vamos a seguir el mismo patrón de nuestra vuelta 8, 9, 10 y 11, ¿vale? Cuando lo tengamos hecho, nos vemos. Hemos llegado a nuestra vuelta 18, hemos completado este triangulito que coincide con los de abajo y ahora lo que vamos a hacer es el efecto espejo del que habíamos hablado, con lo cual nuestra vuelta 19 vamos a empezarla haciendo 3 puntos en nuestro color base. El primero lo dejamos aquí en el marcador, hacemos 2 y 3 puntos. Este no lo cerramos porque vamos a irnos al verde. Ups, está aquí un poco enredado. Listo, así.
cerramos con verde y vamos a hacer 3 puntos en verde. 1, 2, 3, no lo cerramos y volvemos a nuestro color de base. Así. Uy, perdón, aquí. Así. Bueno, ahora vamos a hacer 5 puntos en beige. 2, 3, 4, 5 y volvemos a cambiar al verde. Uno, 2, 3, volvemos a cambiar al beige y volvemos a hacer 5 puntos en este color. Y aquí vamos viendo cómo volvemos a abrir de nuevo nuestro triángulo. Es el efecto espejo, es decir, este va simétrico con el siguiente que vamos a hacer. Bueno, pues 5 en beige, 3 en verde, lo vamos a repetir toda la vuelta. Ya estamos en nuestra vuelta 20. Nuestra vuelta 20 la hemos comenzado con 2 puntos en beige, 1 y 2, y hemos hecho 5 en verde, 1, 2, 3, 4, 5. Ahora cambiamos de nuevo al beige y hacemos 1, 2, 3, cambiamos al verde, donde vamos a hacer 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Y volvemos otra vez a cambiar para hacer nuestros 3 puntos. Uno, 2, 3 y de nuevo el cambio. Y así vamos a ir repitiendo toda nuestra vuelta. Así, hasta el final, que ya, si ves, los cuadraditos se van formando, un cuadradito en medio y aquí pues esta figurita que no sé cómo se llamaría, así, 2 triangulitos encontrados. Entonces al final de nuestra vuelta vamos a tener, al final haremos 3 en beige, 1, 2 y 3, que uniéndolo a los 2 que hemos hecho al principio, pues nos hacen los, perdón, aquí haríamos 1 en beige, más los 2 que tenemos aquí, serían los 3 de la secuencia. Uf, qué lío. Sí, es un poco lío, pero está quedando bonito.
es que, bueno, pues por eso es que hay que estar contando y hay que estar con la plena atención al tema. Porque es la única forma de poder hacer las cosas que nos salgan todas simétricas, todos los puntitos simétricos. Poniéndole mucha atención y estando muy concentrado y no tan distraídos como yo me distraigo. Yo me distraigo fácil. Bueno, pues vamos a repetir esta secuencia toda la vuelta y ya en la siguiente pues vamos a terminar haciendo lo que hicimos en la primera, de 7 en verde, 1 en beige, y entonces acabaremos lo que es esta cenefita.